En el nombre de Jesús, Padre Santo, te doy gracias por un tema más, Padre bendito Dios, que sea de grande bendición y dirigido por tu Espíritu Divino en el nombre de Jesús, Padre Santo Dios. Alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Amén. Sí, amén. Hoy, una vez más, hermanos, gloria al Señor, vamos a presentar el tema Conozcamos los frutos del Espíritu Santo. Conozcamos los frutos del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Ese es el tema, hermano. Gloria al Señor. Bendito y adorado es Dios. Vamos a ver Hechos, capítulo 1, versículo 8. Habla Jesús a sus discípulos de la llenura, de la promesa del Espíritu Santo. Y vamos a ver, hermanos, porque hoy se han metido falsedades dentro del cristianismo, dentro del evangelio, cosas que no van de acuerdo a las sagradas escrituras. Mire, hermano, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí quiere decir, hermanos, que el Espíritu Santo es poder, da poder. Por eso es que cuando la persona está lleno del poder del Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo, ora por el enfermo y Dios lo sana. Y ora por algún endemoniado y el demonio sale. Y hermanos, la palabra que predica es de bendición, hermanos. ¿Por qué? Porque tiene la llenura del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, hoy hay que conocer los frutos del Espíritu Santo, porque es poder y también da frutos. Vamos a verlo, hermanos. ¿Cuáles son los frutos que da el Espíritu Santo, hermanos? Y hay que compararlo con las actuaciones de hoy en día en las iglesias, en los templos, hermanos, haciéndonos creer que están llenos del Espíritu Santo, pero los frutos, hermanos, hay que conocerlos, porque no todo lo que brilla es oro, hermanos. Dice la palabra de Dios que en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mira, hermano, estos son los frutos del Espíritu Santo. En ningún momento, hermanos, el Espíritu Santo te manda a brincar, te manda a bailar en los cultos, a bailar como hoy en día, hermanos, está, ahora sí, los espectáculos, hermanos, en las iglesias. Ya agarran la bailadera, la brincadera y la gritería, hermanos, como el tecolote. Hermanos, aquí dice la palabra de Dios que los frutos, hermanos, es amor, es, ahora sí, gozo. Pero el gozo no es que andes brincando, no es que andes saltando, hermano. El gozo es que estés gozoso, alegre, que no estés amargado, que no andes triste, decaído, sino siempre andes alegre, andes gozoso, pues, por cualquier cosa, hermano. Por eso Pablo le dijo: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Esos son los frutos del Espíritu, hermano. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza, hermano. Esos son los frutos que da la llenura del Espíritu Santo. No es la brincadera ni la gritería que agarran hoy en día, hermanos. Mira, dice la palabra del Señor, hermanos, que el Espíritu Santo nos da fruto. La persona que brinca, baila y grita en los cultos debe tener los frutos del Espíritu Santo, hermano, para que así sí le creamos que verdaderamente es el Espíritu Santo, hermanos, que llena, ahora sí, la persona está llena del Espíritu Santo. Pero, hermano, si brinca y salta, pero no tiene los frutos del Espíritu Santo, tampoco podemos creerlo, hermano, que es el Espíritu Santo. Además de eso, el Espíritu Santo, hermano, no viene a través de la música. Hermanos, como hoy en día el aceleramiento que hay en los tecladistas, en los conjuntos que hermanos, se contratan para las actividades, hermanos, evangelísticas, hermanos, le aceleran al teclado y entre más le aceleran, la gente más brinca, la gente más baila, pero es un emocionalismo. Es la emoción de la música, hermanos, que los hace brincar, los hace bailar. Pero mira, el Espíritu Santo, hermanos, nos da la referencia. Dice la Biblia, hermanos, allá en Hechos, gloria al Señor. En Hechos 1, 13 y 14, dice, y entrados subieron al aposento alto, donde estaban en un aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Hermano, no tenían ahora sí música ni nada, estaban en oración y ruego y en el aposento alto, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Fíjese, esos eran los que estaban aposentados en el aposento alto con los discípulos y la madre de Jesús. No estaban cantando, no estaban, hermanos, haciendo otra cosa, estaban brincando, estaban gritando, no. Estaban, hermanos, unánimes, unidos como 120 en oración y ruego. Hermanos, estaban rogando, estaban pidiendo la llenura del Espíritu Santo que Jesús le había dicho que iban a recibir. Pero, hermanos, no estaban ni cantando, no estaban haciendo otra cosa, estaban en oración y ruego. Y vamos a ver, hermanos, qué dice la palabra del Señor. ¿Por qué tenemos que tener los frutos del Espíritu Santo para que la gente se dé cuenta cómo es la llenura del Espíritu Santo? Dice Corintios 6, 19. Vamos a ver qué dice. Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjese, por eso dice la Biblia que ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores buscan al Padre. Es de este tipo de cristiano, hermano, que su cuerpo sea templo del Espíritu Santo. Pero una persona que es envidiosa, una persona que es mentirosa, una persona que es avara, una persona, hermano, que todavía pelea, todavía contiende, todavía se aira, todavía, hermano, no tiene los frutos del Espíritu Santo. Puede brincar y saltar y gritar, porque eso es fácil.
Brincar cualquiera lo puede hacer, hasta los borrachitos brincan, pero ese no es el Espíritu Santo. Gritar cualquiera grita, hasta los borrachitos gritan, pero no es el Espíritu Santo. Entonces, hermano, bailar cualquiera puede bailar, hermano, pero con la emoción de la música. Eso es lo que se ha metido hoy en día, el emocionalismo a través de la música, a través de los conjuntos musicales, las luces de colores, las cámaras de humo, cámaras de lenta, hermanos, que están utilizando ahora sí en el cristianismo. Eso es lo que los emociona a los cristianos, hermanos, y los hace brincar, los hace bailar, pero ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene los frutos del Espíritu Santo. Ese sí, no hay quien le diga que no es el Espíritu Santo, que lo usa, hermano. Y mira, quiero comprobar con la palabra de Dios, hermano, que los 120 que recibieron el Espíritu Santo, hermano, no estaban cantando, no estaban brincando, no estaban gritando. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿A dónde estaban? Estaban en una casa aposentados y estaban sentados. No estaban bailando, no estaban brincando, no estaban gritando. Estaban sentados, hermanos. ¿Por qué? Porque estaban esperando la llenura, el poder del Espíritu Santo. Cuando vino, dice, del cielo un gran estruendo como de un viento recio y llenó toda la casa. Hermano, eso es la reacción del Espíritu Santo. No es a través de la música que baja el Espíritu Santo, es a través de la oración, a través del ayuno, a través de la perseverancia, a través de la congregación que tú tengas espiritualmente, que seas espiritual, no un humano carnal, hermano, que todo te aira, todo te da coraje, andas amargado todo el tiempo, hermano, andas ahora sí preocupado, andas, no tiene los frutos del Espíritu. Entonces, hermano, esto es lo que nos hace ver la palabra de Dios, que conozcamos, porque hoy se ha metido, hermano, muchas falsedades. Esto lo dejó dicho el Señor. Lo vamos a ver, hermano, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, del 15 al 20. Mira qué dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Esos son los que están haciendo creer a la gente, hermano, que están llenos del Espíritu Santo. Hacen tantos espectáculos dentro del cristianismo, hermano, para hacer creer a la gente que es el Espíritu Santo. Hay que escudriñar las Escrituras para no ser engañados, porque dice la palabra del Señor: por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Mira, la persona que profetiza, que predica, que dice, pero no tiene los frutos del Espíritu Santo, entonces por esos frutos es que vamos a conocer si verdaderamente es el Espíritu Santo que está hablando, es el Espíritu Santo que nos tiene llenos. Somos templo verdaderamente del Espíritu Santo. Pero una persona pleitista, una persona avara, una persona envidiosa, una persona mentirosa, una persona airada, hermano, no puede ser templo del Espíritu Santo. Lo que hay es demonios de mentira, demonios engañadores que hacen creer a la gente para que la gente se sugestione. Mira, ¿y qué pasa? Hoy en día los falsos profetas están agarrando, hermano, el evangelio ya como negocio.
a través del Espíritu Santo, como la gente no lee, hermano, no escudriña las escrituras, nada más están como el toloque aceptando lo que el otro le dice, pero no escudriñan, no leen la palabra de Dios. Mira, hermano, hay que escudriñar las escrituras para que nadie nos engañe. Las características del Espíritu Santo tienen 9 frutos. Y si no hay esos frutos, ni que seas el gran predicador, ni que seas la mejor cantante, el mejor cantante, no es el Espíritu de Dios. Por eso se conoce por los frutos. Por eso sigue diciendo, así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Cómo puede ser que yo pueda creer que una hermana que brinca y salta, se arma y se desbarata en los cultos y todo, y se le mete un animal, una gallina, un puerco, un animalito de la vecina, del vecino, y le tira agua caliente, y en el culto brinca y salta y grita, y mira, y le van a prestar cualquier cosa y lo niega? Entonces, ¿cómo puedo yo creer que es el Espíritu Santo si los frutos que está presentando no son los que el Espíritu Santo nos está pidiendo? Las características del Espíritu Santo, hermano. Por eso el Señor dijo, hay que conocer los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque dice que guardaos de los falsos profetas. Ahorita cual más, hermano, se levanta y dice, el Señor dice así y así, pero ¿quién sabe si es el Señor que está hablando? ¿Cómo lo vas a conocer? Porque el Espíritu Santo, hermano, para que use a una persona, el Espíritu Santo tiene que tener 100% los 9 frutos del Espíritu, para que puedas creer que es el Espíritu de Dios que está hablando en esa persona. Pero si esa persona, sus características, sus hechos, demuestran lo contrario a los frutos del Espíritu Santo, entonces es un falso profeta, no es el Espíritu de Dios. Por eso dice que nuestro cuerpo debe de ser templo del Espíritu Santo. Hoy en día gente que están en adulterio, gente que están en fornicación, gente mentirosa, gente que no han cambiado verdaderamente, hermano, no son nuevas criaturas, ya andan profetizando que el Señor dice aquí, que el Señor dice acá. Hermano, hay que conocer los espíritus, si son de Dios. ¿Y cómo lo vas a conocer? Por los frutos, porque el Espíritu Santo es poder, hermano, y da 9 frutos. Esa es la reacción del Espíritu Santo. Y cuando la persona es llena del poder del Espíritu Santo, ese no nada más en el culto, hermano, en el trabajo, en el camión donde va viajando, en su casa, donde quiera, es la misma persona, hermano, transformada espiritualmente, hermano. Gloria al Señor. Por eso, hermano, yo les hago ver que escudriñemos las escrituras, que no nos dejemos engañar. ¿Por qué? Porque hoy en día la maldad se ha multiplicado. Hay muchos vividores del evangelio, hermano, que nada más, hermano, se preparan para engañar a la gente. Si tú vas al circo, de un sombrero te sacan una paloma. Un billete te lo desbaratan, te lo vuelven a armar, lo queman, le prenden fuego, pero esos son trucos diabólicos, trucos del diablo, hermano. Ese no es el poder del Espíritu Santo, son los poderes engañosos. Y esos poderes, hermanos, se están metiendo también dentro del cristianismo. ¿Pero por qué? Porque no escudriñamos las escrituras, hermano. Dice la Biblia, hermano, que reprendamos delante de todos para que los demás teman, hermano. Cuando hay falsedades, cuando son cosas que no van de acuerdo a las sagradas escrituras, no te limites, hermano. Tú tienes un espíritu de valentía para hablarle la verdad y decirle, desenmascararlo. Al diablo hay que desenmascararlo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, con el poder de la sangre de Cristo, para que no engañe, porque dice que aún hasta los escogidos van a ser engañados. Hay mucha gente, hermano, que mira, ahorita está ahora sí propagado pidiendo el aplauso para Cristo.
Denle un aplauso a Cristo, si Cristo no es político. El político es que pide aplauso, hermano. Jesucristo lo que pide es paz y santidad. Buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aplaudir, dice, cantar y aplaudir y dar palmadas de gozo. Pero ese es, hermano, el gozo, la alegría, hermano, que le estamos alabando a Dios, pero porque estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Pero si no tenemos los frutos del Espíritu Santo, es un emocionalismo. Si tú le pides a un borrachito que aplauda, aplaude, pero mira, no ha dejado la botella. Si tú le pides a un adúltero, a un fornicario, puede aplaudir, pero eso no es agradable ante Dios, hermano. Por eso dice Primera de Timoteo, hermano, gloria al Señor. Dice la Biblia, vamos a verlo, que dice en su capítulo 2, versículo 8. Vamos a ver, la palabra de Dios nos habla y dice, hermanos, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Gloria al Señor, bendito y adorado es Dios. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, sin ira ni contienda. ¿De qué sirve que aplauden los que están en adulterio, en fornicación, los que todavía no están transformados? Esos aplausos, hermanos, son ahora sí emocionalismo, se emocionan. Eso no son nuevas criaturas. Eso no dicen un amén, un gloria a Dios, sin que el pastor se lo pida. El predicador tiene que decirle cuánto dan gloria a Dios, y es porque se los está pidiendo el pastor, pero no lo sienten decirlo en su corazón. Esos no son transformados. ¿Cuántos dicen amén? Porque se los pide el pastor, es que dicen amén, porque se los pide el predicador, pero no lo sienten. La persona que está llena del poder del Espíritu Santo, no es necesario que le diga al predicador que diga amén, no es necesario que diga al predicador que den gloria a Dios. Él lo siente, lo dice, porque no es cristiano carretilla de los que ahora sí, hermano, les gusta que los anden jalando, les gusta que los anden empujando, hermano. No somos cristianos carretillas para que nos empujen, hermano. Debemos de buscar nosotros mismos, busquemos a Dios. Por eso dice la palabra del Señor, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Gloria al Señor. Sigue diciendo la palabra de Dios, hermano, gloria al Señor. ¿Cómo fue cuando se derramó el Espíritu Santo y llenó aquellos 120 personas? Mira, dice que vino como un viento. Y vamos a ver, hermanos, en Hechos, capítulo 2, versículo 3. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ver las características cuando el Espíritu Santo se derrama. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué fue lo que se derramó? ¿Qué fue lo que recibieron? Fueron los idiomas, fueron los lenguajes, hermanos, que se asentaron como lenguas de fuego. Mire, hermano, asentándose sobre cada uno. Hermano, habían 120 y no todos eran galileos. Hermano, habían de todas las naciones ahí. Imagínense. Y dice la palabra del Señor en el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No era brincar, no era saltar, no era gritar, era que alababan a Dios y glorificaban a Dios, cada quien en su lenguaje. Pero habían como 120, hermanos. Imagínense, 120 de todas las naciones, que cada uno alabe a Dios en su idioma. Hermano, ¿cómo cree que se oye, hermano, un alboroto, un escándalo? ¿Por qué? Porque no todos hablan el mismo lenguaje. Están todas las lenguas ahí mismo alabando a Dios en la misma casa. Porque dice el verso 5 del capítulo 2 de Hechos: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Fíjese, ¿de cuántas naciones habían? De todas las naciones habían en Jerusalén bajo el cielo. Y mira, toda esa gente de los 120 eran de las naciones que habían,
porque eran temerosos, piadosos de Dios y estaban ahora sí, hermanos, esperando también la llenura del Espíritu Santo. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahí está, hermano, claramente dice la palabra del Señor que la llenura del Espíritu Santo fue la repartición de los idiomas, de las lenguas. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no hubiera repartido los idiomas, entonces no se hubiera podido predicar el Evangelio por todo el mundo y a toda criatura. ¿Por qué? Porque no todos los países, no todas las naciones usan el mismo idioma, español. Hay inglés, hay Hungría, hay francés, hay italiano, hay japonés, hay hermanos de todas las naciones. Y eso es lo que estaban ahí reunidos, hermanos, y hablaban, glorificaban a Dios, cada uno en su propia lengua. Entonces, eso era lo que sorprendía a la gente. Es como, por ejemplo, si nosotros viene al templo y se mete un húngaro, se mete un japonés, se mete un brasileño, se mete, hermano, de todas las naciones, de varios lenguajes, y empiezan a adorar a Dios en el templo de todas las lenguas, hermano. ¿Cómo crees que se ponen los que oyen de afuera? Hermano, dice, oye, no todos son españoles, y les oímos ahora sí adorar, hablar en la propia lengua. Entonces eso era lo que le sorprendía a la multitud que estaba fuera de la casa, cuando los que estaban adentro estaban adorando a Dios, cada quien en su idioma, pero todos alababan a Dios. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Ellos pensaban que es como si nosotros, es como lo que acabo de repetir. Si se meten gente de muchas naciones, de varios idiomas al templo, y cada uno empieza a adorar a Dios en su propia lengua, entonces los que están afuera van a oír el escándalo y se van a sorprender y van a decir, bueno, no todos son españoles, no todos hablan españoles, pero no, porque no todos son mexicanos. Hay de Hungría, el húngaro cómo habla, el japonés cómo habla, hermano, el brasileño, todos, el italiano, hermano, todos hablan en su propio idioma. Eso fue lo que sorprendía a la multitud escuchando afuera, hermano. Por eso se oía, pero no era que brincaban, ni saltaban, ni bailaban. Alababan a Dios y glorificaban a Dios, pero cada uno en su idioma. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Ahí está. Cada uno hablaba en su propio idioma, en lo que habían nacido. Al menos el que es de Brasil no va a hablar como el mexicano, porque ese nació allá en Brasil, allá es otra nación. El que nació en Japón no va a hablar como el mexicano, como el tabasqueño, porque ese es japonés. Entonces eran las lenguas que decían, los oían hablar en su propia lengua en la que habían nacido. Dice, ¿cuáles lenguas habían? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en África y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas la maravilla de Dios. Todos alababan a Dios en estos lenguajes. Por eso se oía un escándalo diferente. Pero no era que estaban bailando, no era que estaban. Por eso dijeron, hermanos, los que estaban afuera, y estaban todos atónitos, sorprendidos y perplejos, diciendo, dice, unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están borrachos, están llenos de mosto, porque oían el escándalo, hermano, pero no era bailadera, no era brincadera, no era, alababan a Dios en su propio idioma, y ni música había, porque cuando recibieron
la llenura del poder del Espíritu Santo, estaban sentados dentro de la casa y eran como 120. Imagínate, en todos esos idiomas, ¿cómo crees que no se oye ahora sí, adoración a Dios, hermano, en todos esos lenguajes, en una misma casa? Por eso, hermano, es que hoy en día esto lo han tomado, hermano, como, ahora sí, emocionalismo. Hoy en día, hermano, la brincadera en los templos, la saltadera y los gritos de tecolote que se oyen, eso no es, hermano, la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo da poder, da autoridad, hermano, y da frutos. Gloria al Señor. En Jerusalén vivían, hermano, judíos cristianos de todas las naciones bajo el cielo. Fíjese. Cuando los 120 comenzaron a adorar a Dios, cada quien en su idioma, pero juntos dentro de la misma casa, se volvió un escándalo. En Hechos 2:6 lo acabamos de ver, hermano, y al oír creían que todos los que estaban adentro eran galileos, eran de la misma idioma, pero no, y los oían hablar a cada uno en su idioma de nacimiento. Hermanos, eso fue lo que sucedió, hermanos, en el derramamiento del Espíritu Santo. Pero ni tan siquiera había música, no había conjunto. Y hoy en día la brincadera, si no hay música, si no hay conjunto, no hay brinco, no hay grito, no hay, hermano, ese emocionalismo. Porque la gente lo que le gusta es la música. Le gusta, hermano, si no hay música, es como cuando no hay luz, cuando no hay micrófono. Ya no alaban a Dios con gozo, lo alaban con tristeza, lo alaban a la fuerza. Porque lo que le gusta es la comodidad, hermano. Cuando no hay ventilador, cuando no hay clima, la gente, hermano, está sofocada, la gente está inquieta. No alaban a Dios con gozo, no alaban a Dios. Eso no es el Espíritu Santo, hermano. Cuando es el Espíritu Santo que tiene llena a la persona, haya luz o no haya luz, alaban a Dios. Haya música o no haya música, alaban a Dios. Porque al fin y al cabo, hermano, ellos no están por emoción. Ellos no están para ser vistos, para ser oídos. Hermano, ellos están para alabar a Dios, para glorificar a Dios y para agradarle a Dios. Hermano, eso es lo que nosotros debemos de escudriñar, analizar, hermano. Hoy en día, hermanos, gloria al Señor. Aquellos también que están confundidos con la tumbadera de gente. Hermano, el Espíritu Santo tumba a los que andan mal, a los que andan llenos de vómito, llenos de suciedad. Eso sí, el Espíritu Santo los barra, los tumba. Pero una persona que anda limpio, una persona que está perseverando, que es espiritual, ¿por qué lo va a tumbar el Espíritu Santo? Al apóstol Pablo lo tumbó, hermano, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era perseguidor de la iglesia de Cristo. Ahora sí los encarcelaba, hermano, los abofeteaba, hermano, los azotaba. Entonces por eso esa suciedad era contraria ante Dios y por eso Dios lo tenía que tumbar y dejarlo ciego para hacerlo reconocer. ¿Quiénes eran otros los que caían de espalda? Los que tenían pacto con la muerte en Jerusalén, allá los del pueblo de Efraín, hermano, eso lo dice Isaías. También los tumbaba el Espíritu Santo de espalda, caían porque estaban llenos de vómito, se entontecían con el vino y con la sidra, eran borrachos asquerosos, hermanos, que también aparentaban. Y ahí estaba el sacerdote y el falso profeta, los que le estaban impartiendo esa doctrina. Es la que se está metiendo hoy en día, hermano. Pero si tú estás buscando de Dios, ¿por qué te va a tumbar el Espíritu Santo? El Espíritu Santo tumba a los que están mal, a los que están sucios, a los que todavía, hermano, no son nueva criatura. Pero si tú eres nueva criatura, alaba y glorifica a Dios. A mí me da tristeza y ver, hermano, en los medios de comunicación, en la televisión, cuántos, hermanos, falsos profetas que se han levantado están, hermanos, haciendo creer a la gente. Hasta la Biblia la tiran en el piso y los hacen que brinquen, hermanos, como animales.
esa gente, hermano, es porque no lee la Biblia, es porque no la escudriña, hermano. No nos dejemos engañar, porque estamos en los últimos tiempos, hermano. El Señor Jesucristo dijo que aparecerían falsos cristos. ¿Cuáles son los falsos cristos? A veces no te das cuenta. El que dice, el Señor dice así, 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 y es un mentiroso, y es un falso Cristo, porque se está haciendo creer que Él es Cristo. Mira, el Espíritu de Dios, hermano, para que actúe en la persona, tiene que tener los frutos del Espíritu Santo y tiene que ser templo del Espíritu Santo. Si no tiene los frutos del Espíritu Santo, no es templo del Espíritu Santo, y todo lo que está profetizando son falsedades, son mentiras, haciéndose pasar por Cristo, el cual no es. Por eso dijo el Señor, si te dicen que el Cristo está por este lado, no le creas. Si dice que por acá, por este otro lado, no le creas. Porque como el relámpago del oriente al occidente, así aparecerá la señal en el cielo. Y entonces, hermano, ahí sí creeremos. Ya Cristo no viene a pisar la tierra. Quítese eso de la mente. Jesucristo viene en las nubes con poder y gran gloria. Ahorita, hermano, el que puede hablar, hermanos, en la persona, pero que la persona ande en santidad, que la persona verdaderamente sea una nueva criatura, que la persona verdaderamente sea un templo del Espíritu Santo. Ahí sí podemos creer que puede ser tomado por el Espíritu Santo. Pero gente mentirosa, gente pleitista, gente de mala fe, gente, hermano, ahora sí que engañadores, falsos, no le crea. ¿Por qué? Porque son falsos profetas, son falsos Cristos. Y entonces, hermano, muchos de los escogidos pueden ser engañados. ¿Pero por qué? Porque no leemos la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas están la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuáles son los testimonios? Nos va a hablar la palabra de Dios, lo que está escrito. ¿Cómo podemos conocer lo falso y cómo podemos conocer lo verdadero? Es lo que te estoy predicando, hermano y hermana que me escucha, en este tema, en esta enseñanza. Hermano, que escudriñemos las escrituras, porque estas son las que testifican. ¿Cómo vamos a conocer si es verdaderamente el Espíritu Santo que está hablando en la persona? ¿Y cómo debemos de darnos cuenta si son falsedades? Sino por sus frutos. Mira, analiza a la persona que dice que es un profeta. Analiza a la persona. Si tiene el fruto del Espíritu Santo, hermano, entonces sí podemos, hermanos, creerle. Pero el Espíritu Santo, hermanos, gloria al Señor, da 9 frutos. Y los frutos del Espíritu Santo, hermanos, son ahora sí fieles, poderosos y verdaderos, hermanos. ¿Por qué? Porque lo dice Gálatas. Una persona que es usada por el Espíritu Santo, hermano, una persona que verdaderamente, hermano, lo usa el Espíritu Santo, que es templo del Espíritu Santo, entonces tiene que tener, hermanos, amor, gloria al Señor. Tiene que amarse él mismo, tiene que amarse ella misma y tiene que amar a su prójimo. ¿Y cómo lo va a amar, hermano? Espiritualmente y terrenalmente, hermano, gloria al Señor. La fe con la obra, para que vaya acompañada, orando, ayunando, pidiendo por el que está perdido, y también si hay oportunidad de ayudarlo, se ayuda. Dice gozo. Hermano, no tiene por qué andar triste, no tiene por qué andar amargado, no tiene por qué andar corajudo, hermano, sino tiene que andar gozoso, aunque haya enfermedad, aunque haya aflicción, aunque haya, hermanos, situaciones difíciles por las que esté pasando. El Espíritu Santo, hermano, siempre es gozo, gloria al Señor. Y también tiene que tener la paz, hermano, en esa persona. Tiene que haber paz
y no es la paz como el mundo, porque el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da. Tiene que tener esa paz que Cristo da. Paciencia. No tiene por qué ser acelerado, no tiene por qué ser problemático, tiene que tener paciencia, saber esperar el tiempo de Dios. Benignidad, tiene que ser benigno, hermano, no tiene que ser, ahora sí, altivo, no tiene que ser pleitito, no tiene que ser, hermano, gloria al Señor, hermano, respondón, caprichudo, desobediente, y dice bondad, bondadoso, hermano. Si alguien te presta una tarpala y tiene, no la puede negar. Te prestan una coa, te prestan un martillo, te prestan cualquier cosa, hermano. Tienes que, ahora sí, ni modo, prestarlo. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu de bondad, de dar, gloria al Señor. Alguien te pide un taco, una tortilla, si tienes hay que dárselo. Esa es la bondad, hermano. Gloria al Señor. La fe. Mucha gente profetiza, mucha gente, hermano, dicen que son el Cristo y mira, son casi una farmacia. No salen de comprar pastillas, medicamentos, hermano. ¿Por qué? ¿Y dónde está la fe? ¿Dónde está el Cristo que predican? ¿Dónde está el templo del Espíritu Santo? Si todos son tragar pastillas, son una farmacia, hermano. Entonces esos frutos no son del Espíritu Santo. Entonces, mansedumbre. Tienen que ser mansos, no tienen que ser, hermano, pleititos, respondones. Templanza, tienen que ser templados, hermano, no acelerarse de pronto, sino saber escuchar primero. ¿Y cómo vas a responder, hermano? Con templanza. Y contra tales cosas, hermano, sí podemos creer que es el Espíritu Santo que lo usa, que es un instrumento, es un vaso, es un templo del Espíritu Santo. Pero el que no tiene estos frutos, hermanos, muchas gracias. No podemos ser engañados, hermanos, de esos frutos, ahora sí, contrarios a la voluntad de Dios. Por eso el Señor dijo, conocer los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo lo vas a conocer? Por su fruto lo vas a conocer, porque el diablo también, hermano, va a hacer señales y prodigio, va a ser maravilla y hasta fuego del cielo va a descender también. Por eso Jesús le dijo a los 70, yo vi a Satanás descender del cielo como un rayo, fíjese. Y mire, hermano, eso es lo que nosotros tenemos que ver, igual en las alabanzas que cantamos. Muchos cantan como un rayo cayendo sobre mí. ¿Cómo va a caer? El que cae como un rayo es el diablo, es Satanás que te va a usar, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino como viento que sopló y llenó toda la casa. Gloria al Señor. Eso es, y hace un ruido. El estruendo que dice no es un rayo. El estruendo que hizo el viento es el ruido que hace el viento. Cuando va a llover, hermano, ¿qué hace? Empieza a soplar el viento y a levantar basura que hay en las carreteras, hermano. Ese es señal de que ya va a llover, hermano, viene el agua. Entonces así también es la señal que da el Espíritu Santo. El gran estruendo es como de un viento recio y llenó la casa. Hermano, no es a través del aceleramiento. Hoy en día brinca la gente porque el tecladito las lleva y la gente brinca y baila y todo y se azota y se acelera y grita y todo, pero ese es un emocionalismo. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene 9 frutos y esos frutos permanecen. No nada más los lleva cuando va al templo, tampoco lo tiene guardado como guayaba entre el morral, que lo saca nada más cuando va a salir. No, el Espíritu Santo permanece, hermano, en la persona, y donde quiera que anda, ese es guiado, es lleno por el Espíritu Santo, porque permanecen los frutos. Pero lo otro es emocionalismo. En el nombre de Jesús le damos gracias a Dios, esperando que esta
predicación sea de bendición y escudriñemos las escrituras, porque ahí está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio. Dios te bendiga, amigo y hermano. Dios te proteja y nos proteja con el poder de su sangre poderosa y debajo de sus alas, hermanos, porque estamos en los tiempos peligrosos. Que esto no le gusta al diablo, que le descubran, lo desenmascaremos, porque está metido dentro de las iglesias y está usando gente que aparecen cristianos como hijos de luz, pero son lobos rapaces. Hay que conocerlos por sus frutos, hermanos. Así que la reacción del Espíritu Santo es poder y da frutos, hermanos. No es la brincadera, ni la saltadera, ni nada. Escudriña las escrituras, hermanos. Gloria al Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos a recitar el texto que dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Segunda de Corintios 13:14. En Dios haremos proeza y Él aullará a nuestros enemigos. Salmo 60:12. Busquemos de Dios y Dios tenga piedad y misericordia de todos nosotros. En el nombre de Jesús, gracias a Dios. Amén.